Nosotros desde séptimo año, un toquecito. Ya es que Paula está en camino y ya ahorita se nos une. Ok. Nosotros desde séptimo año hemos estado hablando de los géneros literarios. Aquí les voy a pedir disculpas porque aquí omitimos una, una mayúscula. Entonces aquí les voy a pedir disculpas porque yo misma lo veo y me da pena, ¿verdad? Pero bueno. Ok, entonces iniciamos con el repaso de géneros literarios. Todos ya hemos visto y hablado de los géneros literarios, se han hecho exámenes anteriores que tienen reflejados los géneros literarios. ¿En qué varía bachillerato? En el grado de dificultad y en este segundo examen para Esther que entra epopeya. Ya vamos a ver qué es eso. Pero en adelante no hay ninguna diferencia con respecto a lo que ya conocemos, solo el grado de dificultad. Entonces, ¿qué me mandan? Lecturas un poquito más complejas, las novelas, los cuentos, los ensayos autorizados para este nivel, digamos, para el nivel en que ustedes están, es un poquito más complejo. Eso es lo único, digamos, que varía. ¿Ok? Porque hay vocabulario más elevado. Entonces vamos a iniciar. Dice por aquí, dice por acá. Iniciamos entonces con los géneros literarios, la narración. La narración es aquella estructura literaria que se caracteriza porque me está contando una historia. Ojo ahí para identificarlas. Para que haya narración tiene que haber cantidad de verbos. Verbos, porque yo fui, compré, comí, dormí. Hay verbos, acciones. Entonces, ok, se caracteriza por tener personajes, a un personaje al que le pasa algo, generalmente un personaje principal, y se desarrolla en diversos espacios. Tiene que haber sí o sí un narrador. Eso es la persona que cuenta la historia. El narrador puede ser desde una perspectiva personal, puede ser una perspectiva de tercera persona, pero tiene que haber un narrador. Ok, entonces aquí, para identificarlo, digamos, de los otros géneros literarios, tiene este tema del narrador. Entonces vamos a ver, tiene un argumento. ¿El argumento qué es? El argumento es que yo pueda decir con mis propias palabras de qué se trataba. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahí. ¿Quién ha leído, por ejemplo, no sé, Drácula? ¿O quién sabe de qué se trata Drácula? Y un vampiro. Ajá. ¿Y qué más? Resúmamela. Es que yo sé que es Drácula, pero no lo he leído. Ok. ¿Quién ha leído? Por lo menos conoce la historia. ¿Quién? ¿Nadie? Ah. Bueno, ¿quién me cuenta, por ejemplo, de qué se trata? ¿De qué se trata el cuento del ratón Pérez? ¿En serio a nadie le contaron el cuento del ratón Pérez? Yo no. ¿Ah? A mí no. Bueno. Profe, a mí No me tampoco. acuerdo. ¿En serio? No puede ser. A ver, ¿de qué se trata Pinocho? Muñeco de madera. ¿Y qué? Que miente. ¿Ah? Que cuando miente le crece la nariz. Quería ser un niño de verdad. Que quería ser un niño de verdad. Ok, entonces tenemos un argumento. Hay un niño, bueno, en realidad no es un niño, ¿verdad? Pero hay un muñeco de madera que quiere ser un niño de verdad y que cuando miente le crece la nariz. Ahí tenemos, digamos, un argumentillo. Ese es el argumento. ¿De qué se trata? Entonces, con mis propias palabras o con las palabras que me dan, ¿de qué se trata el argumento? Porque me pueden dar un texto y me dicen, en el texto anterior podemos decir que el argumento es, y yo tengo que sacar por conclusiones, ¿verdad? De qué se trata el cuento o la novela.
Los personajes van a ser aquellas personas que aparecen, aquellas personas, animales, cosas que aparecen dentro de mi narración, ¿ok? Ojo, no solamente son, tienen características físicas, pueden ser emocionales, me dan las características de cómo son. Por ejemplo, describamos a Pinocho. Y en la novela original era un niño malcriado. Ajá. ¿Qué más? Que tenía el papá que era el carpintero. Pero eso no es una característica del personaje, es una Ok, característica del otro personaje. ¿Cómo era Pinocho? de madera. Ok, de madera, ¿qué más? Y era un niño malcriado. Era malcriado, pero tenía otra característica más clara. ¿Cuál es? Le crecía la Mentiroso. nariz. Era mentiroso, claro, le decía mentiras a todo el mundo, era mentiroso. Además, era un niño soñador porque tenía metas. ¿Cuál era su meta? Ser un niño de verdad. La verdad. Bueno, sigamos ahí. Entonces, los personajes, la caracterización de los personajes. ¿Qué más aparece en una narración? Un narrador, ¿ok? Un narrador. El narrador es quien cuenta la historia, quien relata la historia desde la perspectiva en la que la está viviendo. ¿Ok? Puede ser narrador, protagonista. Esto nosotros ya lo hemos visto. Los que han estado conmigo en años anteriores ya lo han visto. Pero igualmente en el cole o para hacer educación abierta siempre se ve. Protagonista es aquel que cuenta la historia desde su punto de vista, desde mi perspectiva, lo que me está pasando a mí. Okay. El testigo cuenta lo que ve o lo que le han contado. ¿Ok? Ojo, porque el testigo puede contar desde una perspectiva de lo que yo vi, como cuando uno es un testigo, digamos, de un pleito. Usted está en un lugar y se agarran dos personas y es testigo del pleito, usted cuenta lo que vio. O cuando yo cuento lo que alguien más me transmitió, ¿verdad? Lo que alguien me contó a mí, como por ejemplo, los papás que le contaban a uno la historia de la Llorona, de la cegua, alguien más me lo contó, ¿ok? Luego, omnisciente. Esta es el narrador que está por encima de los personajes. Tiene una función de un dios o tiene una visión de un omnipresente. ¿Ok? Conoce a los personajes internamente, sabe lo que sienten, lo que piensan, lo que les va a pasar. Está en completo control de toda la escena, de toda la estructura literaria. ¿Ok? Entonces, ¿entendemos la diferencia entre los tres? Sí. Sí, Sí. Okay. Okay. Vamos a seguir ahí. Ahora, dice entonces, otra característica de la literaria. Dice la siguiente. Ambos, o sea, todas las estructuras narrativas se desarrollan en un tiempo. El tiempo es, puede ser cronológico, puede ser tiempo psicológico. Cuando yo tengo un tiempo cronológico, el tiempo cronológico es el que yo me identifico. Voy, camino, salgo, me lavo los dientes. O sea, usted puede identificar dentro de la lectura lo que está pasando en el tiempo. Mientras que el psicológico o perturbado es aquello que pasa en la mente de los narradores. Es aquel recuerdo, es aquel flechazo. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Vieron la película de Ratatouille? sí, Sí. ¿Todo el mundo la vio? Sí. ¿A quién no la vio? ¿Quién no la vio? ¿Todos la vieron? Jefferson. Yo sí. Yo Yo sí la sí. vi. Ok, entonces aquí
Hay una escena en donde el crítico llega a comer, que es como el clímax de la película, donde el crítico llega a comer y todos están como a la espera de lo que va a pasar. Y ahí hay un flechazo psicológico. Él automáticamente recuerda, se va al pasado y se acuerda cuando llegó con las rodillas rotas y la mamá le sirvió un plato de ratatouille. Ese es el tiempo psicológico. Hay un juego de ir y venir en la historia. A veces nos pasa cuando vemos una película que uno no sabe si está en el presente o si pasó o qué pasó o si es un recuerdo. Eso es el tiempo psicológico. ¿Ok? Continuamos. Un flashback. Un flashback, correcto, un flashback. Eso es. Vamos a seguir aquí. El tipo de lenguaje. Me van comprendiendo todas las características, ¿verdad? Sí. Tiene un lenguaje especial. A este lenguaje se le va a llamar registro del habla. Es la forma nada más de decir qué tipo de lenguaje está usando. El tipo de lenguaje que está usando, ¿ok? Existe el lenguaje culto. Es el lenguaje bien usado, el lenguaje bien colocado, o sea, el español bien colocado. No hay que hacer como mucho enredo acá. Con respecto a lo que es culto, es simplemente decir la palabra adecuada para las cosas. Por ejemplo, si alguien está muy feliz, pues podemos usar palabras como alegre, gratificante, palabras elevadas, palabrillas de domingo, digamos. El culto, el popular, por el contrario, es más del gueto, más del barrio, es más pachuco. Incluso ahí metemos el campesino también, ¿ok? Aquí en el ejemplo, si lo vemos, ¿ves? No tiene nada de malo. ¿Okay? Ahí, comiéndose letras, hablando más como del barrio. Mientras que el coloquial es el lenguaje que usamos a diario, el que nos oímos cotidianamente, en el que nosotros estamos comunicándonos en el común, en el día común, con dichos, con comparaciones, con exageraciones, el normal que usamos en todo momento. ¿Ok? Seguimos aquí. Hasta ahí no hay dudas, chicos, entre esos tres. No, profe. No. No. Digo por acá. Más registros del habla. El técnico. Ojo con el técnico. Ojo con el técnico. El técnico es un lenguaje muy especializado. ¿Ok? El técnico es un lenguaje muy especializado, muy específico de ciertas profesiones, de ciertos oficios. Es una jerga. Ojo, cuando se habla de jerga, se habla de un lenguaje que solo para un tipo de personas se entienden, digamos. Entonces, esta jerga o este tipo de lenguaje o este vocabulario lo van a usar personas de su mismo gremio, ¿verdad? Personas de su mismo gremio. Los policías, ellos entre su mismo gremio hablan de cosas que nosotros no entendemos. ¿Okay? Hablan con códigos, hablan con claves y nosotros no lo entendemos. Los taxistas hablan por radio con sus códigos especiales. Los doctores, entre ellos, cuando hablan entre ellos, en simposios, en conferencias, hablan de cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, acá dice, para localizar la gramografía hepática, o sea, nosotros eso no lo entendemos. Eso es una palabra especial, gamografía hepática, o sea, a mí eso me suena algo con el hígado. Se usa AU 198 coloidal. Esto no lo entendemos. Ese es el técnico. Yo me atrevo a decir que si usted lo siente, que si usted lo entiende, es culto, no es técnico. El técnico es algo que usted no entendió, ¿ok? Eso porque vean, siempre fallan esa, de verdad, siempre fallan con el técnico. Si usted entendió el texto y tenía una palabrilla por ahí que usted no sabe, es una palabrilla de domingo, posiblemente sea culto. Pero el técnico es que de todo el texto diga cosas que usted no entendió. El regional es el que utiliza palabras propias de una región, de un lugar específico. Por ejemplo, si vemos en un texto que dice che, ¿de qué región sería? Argentino. Argentina. Si vemos órale. Mexicano. ¿Ah? Mexicano. Mexicano. Si
Sin embargo, yo dudo que les pongan algo regional porque tendría que ser que todas las personas de Costa Rica conozcan ese regionalismo. Entonces, gente de Guanacaste, gente de Limón, gente de Talamanca, que sepan que... Entonces, yo dudo que les pongan ese tipo de preguntas. Entonces, el regional, dudo que se las pongan. Y el lenguaje literario, ojo con el lenguaje literario. Es cuando se utilizan figuras literarias. Ahorita les voy a repasar las figuras literarias y de construcción. Para decir algo de forma sarcástica o de forma romántica, por decirlo así. En este caso, no necesariamente el lenguaje literario se usa solo en poesía. Se puede usar en una comparación normal o en un lenguaje común como el de nosotros. Hablamos nosotros con muchas símiles y con muchas metáforas en el día a día. Por ejemplo, yo digo, se puso rojo como tomate. ¿Y usted qué entiende? ¿Qué entiende? Que se sonrojó. Sí, ¿Se sonrojó? ¿Qué más? que se avergonzó. ¿Que le dio vergüenza? Sí. ¿Se avergonzó? Eso. Entonces, en el día a día podemos usar el lenguaje literario. Entonces, hay que identificar bien esas figuras literarias que pueden venir dentro de un texto, ¿verdad? Que no necesariamente el texto tiene que ser una poesía. Puede ser cualquier género literario. Continúo ahí. Cuando se habla de ambientes, es donde se desarrolla la acción. El ambiente o espacio tiene que ver de dónde se desarrolla la acción. Ojo, los ambientes no solamente son físicos. Hay muchos tipos de ambiente que pueden interferir en una acción. Por ejemplo, claro, el físico. Me dan el nombre de un lugar. Estábamos en Alajuela, claramente es físico, ¿verdad? El nombre de un lugar. Me describen una casa, me describen un castillo. Es una descripción de una cosa física. Me describen un bosque. Psicológico. Cuando hablamos de sentimientos, emociones, sensaciones, eso es psicológico, está en la mente de los personajes. El social, siempre que vamos a hablar de clases sociales, ojo, realeza, nobleza, reyes, princesas, duques, marqués, esos son clases sociales, ¿verdad? Cuando hablamos de pobres, cuando hablamos de trabajo, que es ¿cómo se llama? Es social completamente. O cuando hablamos de problemas sociales, drogadicción, prostitución, desempleo, cualquier problema social es completamente un espacio social. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver con trabajo también es social. Continúo por aquí. Otros espacios o ambientes. El político. ¿Ok? Si hay una remembranza a un ambiente político, tiene que ver con personajes, acontecimientos. Por ejemplo, hace alusión a cargos públicos. Gobernador, comendador, cónsul, presidente, diputados, cualquier cosa que hable de cargos públicos. Religioso. Ojo con esta porque hace unos años tuvimos una situación ahí, la gente hizo un alboroto, pero no tenía razón. Porque una religión no quiere decir que sea la mía, ojo, eso es muy importante. Que yo no tenga esa religión no quiere decir que esa religión no existe. Hace unos años pusieron algo ahí de Buda y el texto hablaba de Buda, claramente era religioso, pero la gente no quiso aceptar, o sea, la gente estaba diciendo que no, y obviamente si es una religión, no que no sea la mía, no quiere decir que no sea una religión. Entonces, eso es ahí por ahí. Casi siempre sale algo de religión cristiana o católica, porque casi siempre sale algo de que se persinó, que de Dios, pero por si acaso le saliera alguna trampilla, ¿verdad? Que salga algo así como una religión rara, o rara no, pues diferente. Entonces, para que ustedes sepan. Económico, siempre que hablamos de cash, money, sí, transacciones, venta, compra, plata, herencias, es económico. Pueden haber muchos otros tipos como el ecológico, el ético, el educativo, el jurídico, etcétera. La idea es leer el párrafo y lograr identificarlo. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Chicos. Sí. Sí, profe, todo bien. Sí. Sí. Ok, seguimos. El estilo. Cuando hablamos de estilo, vamos a hablar de
la forma que eligió el narrador para contar su historia. ¿Ok? La historia la puedo contar directo o indirectamente. ¿Ok? Directo es cuando yo le permito a los personajes hablar. ¿Ok? Cuando le permito tener diálogo. Casi siempre me ponen la rayita de diálogo, ¿verdad? Con esto ya yo lo descarto automáticamente, pero también me pueden poner los 2 puntos y ponerle las comillas a lo que se dice, ¿ok? Entonces hay una conversación o me ponen los 2 puntos y las comillas. Y el indirecto es cuando el narrador decide contar todo por su cuenta. Entonces no permite que los personajes hablen, ¿ok? Si no, por ejemplo, dice lo que uno llega a contar en la casa. Y es que entonces la profesora me dijo que me había sacado un 20, ¿ok? Usted no dice, la profesora me dijo, te sacaste un 20, no, ¿verdad? Lo decimos así, contado con nuestras propias palabras. Entonces, el directo permite la caracterización de los personajes por medio del diálogo y el indirecto no tiene diálogo. ¿Ok? Ahora, cuando se habla de los géneros literarios, los subgéneros son acá el cuento y la novela. Esto ya nosotros lo hemos revisado y los hemos trabajado en años anteriores. El cuento es corto. Ojo aquí con el tema de corto, porque me pueden poner es corto, es breve, resume ambientes y personajes. Todos son sinónimos, ¿verdad? Una manera diferente de decir lo mismo. Tiene pocos personajes. Por más que Caperucita Roja se encuentre con 20 animales, me cuentan solo la historia de ella y el lobo, nada más. 2 o 3 personajes a lo sumo. Está escrito en prosa. ¿Qué es la prosa? La prosa es escribir hasta el final del renglón, como escribimos comúnmente, así, seguido. ¿Ok? Es ficticio. Los cuentos son basados en una historia mágica, con personajes maravillosos, no son reales. Provoca un solo efecto en el lector. ¿Eso qué significa? Que por más veces que usted lea el cuento, siempre va a odiar al lobo y a proteger a Caperucita. No cambian los papeles. Siempre es el mismo efecto. Y tiene una trama sencilla. ¿A qué se refiere con una trama sencilla? Que es a lo que vinimos. Me cuentan el cuento se hizo para ser leído rápido, entonces no complica la trama, lo cuenta rápido. ¿Ok? Con respecto a la novela es extensa. ¿A qué se refiere con extensa? Que se hizo para leerla en varios tractos. Una novela no se lee en una sola sentada, se lee en varios. Está dividido en capítulos. Tiene muchos personajes que interactúan con el personaje principal. Igual que el cuento está escrito en prosa. Y puede ser real o puede ser ficticio. Es inverosímil, se llama esa palabra. Inverosímil. Quiere decir que no importa si es de mentiras o si es de verdad. Provoca diferentes emociones en el lector. Porque a veces el que creíamos que era el malo resulta ser el mejor amigo del personaje. O resulta que el que siempre pensamos que era el bueno es el que traiciona al final. Entonces provoca diferentes momentos de emoción. Y tiene una trama compleja porque está compuesto de un montón de mini historias que se entrelazan con la historia principal. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. No hay dudas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar para que veamos las características. Ay, me quedan 10 minutos. Para que veamos las características de la epopeya que nos falta aquí, porque esa no la tengo aquí. La epopeya es una especie de narración cantada. Ojo aquí, ¿por qué cantada? Porque es la que hacían los juglares en las épocas medievales. Entonces es una especie de oda, de canto, ¿verdad? Algún cántico. Entonces, esta epopeya cuenta las hazañas, relata las hazañas de un héroe. Es muy importante, tiene que tener un héroe. ¿Cuál puede ser, por ejemplo? La Odisea. Relata las hazañas de un héroe. Alguien que le pasan cosas. ¿Ok? Es un héroe el que tiene un destino trágico. Para que sea considerado, digamos, digno de contar, al personaje le tienen que pasar cosas trágicas, tragedias. ¿Ok? Hace uso de genealogía.
Para los que han leído la Biblia, hay mucha genealogía. Por ejemplo, dicen, Moisés, hijo de tal, que desciende de la casa del tal y que viene de tal. O sea, le cuentan toda la descendencia. Eso es la genealogía. Evoca a las musas, como la literatura de la antigua Grecia. Oh, Atenea, oh, Júpiter, cúbreme, cuando se encomiendan a los dioses, a las musas. Ok, esto usa la mitología. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros con esto? Sí, Ok, pueden copiar esas características de la epopeya. ¿Me avisan cuando lo copian? yo ya, profe. Ok. Ya. Ya. Jeff, Listo, listo. ¿listo? Jenny, Sí. listo. Tengo que cerrar esta conexión un toque, ya pero volvemos a conectarnos en nada más deben 2 minutos para que se me cargue el video. Y nos conectamos en 2, porfa, las 36. Ok.